Svetlana Alexievich, bielorrusa, que ganó hoy el Premio Nobel de Literatura. Repetimos su nombre porque es muy complejo. Svetlana Alexievich, 67 años, periodista, escritora, documentalista. Esto es muy importante, documentalista, porque es uno de los formatos que ella más usa. ¿Y quién es Svetlana? Es una narradora del drama de la Guerra Fría. Una narradora del drama de la Guerra Fría. Recuerden ustedes que nosotros siempre decimos que la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín debía darse en las escuelas como una materia, porque todo lo que somos como sociedad de 1990 para acá se debe a ese acontecimiento histórico. Todo lo que somos como sociedad del 90 para acá. La sociedad web es una expresión de posguerra, de la posguerra fría. Y entonces ella, Svetlana, narra todo el drama, la tragedia que vivió el bloque de repúblicas socialistas soviéticas, porque ella es de Bielorrusia, uno de los países que primero se declaró independiente cuando se cayó el muro de Berlín. En julio de 1990, recuerden ustedes que el muro de Berlín se cayó el 8 de noviembre de 1989. Y entonces la obra de Svetlana fue clave para que los rusos entendieran el proceso de perestroika que pasaron los rusos en la persona liderados por Mikhail Gorbachev, para entender ese drama y también para justificarlo en términos históricos. Y pienso que es un gran Nobel, y ahí está su obra, Voces de Chernobyl, que está dedicada a la tragedia de Chernobyl, a la tragedia nuclear, crónicas del drama del fin de la URSS, el Homus Sovieticus, también es otra obra de ella, El Hombre Rojo, dedicado al concepto de comunismo rojo, y Los Chicos de Zinc, dedicado a la guerra de Afganistán, que fue una de las experiencias de guerra más desastrosas para la Unión Soviética, y Cautivado por la Muerte. Creo que ese fue uno de sus últimos libros sobre los suicidios de quienes no habían podido sobrevivir al fin del sistema soviético. Yo les invito a buscar esta obra, lo que ha sido traducido de Svetlana Alexievich, para que ustedes puedan entender. Habla de la perestroika y de Gorbachev. Sí, ella habla del glasnost, de la perestroika, pero sobre todo del drama. Pero hay muchos documentales en YouTube. Yo no sé si están traducidos. Yo tenía conocimiento muy vago de la obra de ella, porque la caída del muro de Berlín es un eje en la propuesta de liderazgo responsable. Todo lo que tiene que ver con eso a nosotros nos interesa, y qué bueno que le hayan dado el Nobel a esta mujer bielorrusa de 67 años. Y qué bueno que sea una mujer que gane el Nobel. Ella tiene un libro, pero yo lo estoy buscando por aquí. Ella tiene un libro que menciona a la mujer, pero yo no lo encuentro. La guerra no tiene rostro de mujer. Ese es uno de sus libros principales de ella, que fue proscrito en la Unión Soviética. La guerra no tiene rostro de mujer. Lo escribió antes de que finalizara, de que cayera el muro de Berlín. Y eso tiene una razón lógica. ¿Por qué la mujer avanza tanto en la sociedad actual? Porque cuando hay paz y las instituciones y el derecho se fortalecen, los grupos menos representados o de menos poder avanzan, porque en el derecho todos somos iguales. Cuando hay guerra, los grupos más poderosos, los que dependen de la fuerza para competir, son los que tienen un primer plano. Y en la guerra son los hombres los que pelean. En la guerra desde la época primitiva hasta ahora. Por eso en el siglo pasado los derechos de la mujer avanzaron tan poco, porque el mundo duró 55 años en guerra. Entonces ese hombre guerrero que dominaba la sociedad le asignaba a la mujer un rol doméstico. Entonces ahora, como tenemos 25 años en paz, la mujer va avanzando. Después de la conferencia de Beijing, ¿cuándo se produjo la conferencia de Beijing? Cuando se cayó el muro. Si no se cae el muro, no había derecho de la mujer. Y si el mundo entra en guerra mañana, entonces los derechos de la mujer sufren. Obviamente, como las guerras del futuro van a ser inteligentes, no van a depender de la fuerza,
sino de la inteligencia, la mujer va a seguir jugando un rol importante, porque una mujer puede operar un dron, igual que un hombre. Entonces, esas cosas se están cambiando, pero a eso se debe todo esto, y reitero, les invito a buscar la obra de Svetlana Alexievich para que ustedes puedan tener un contacto con todo lo que fueron esos acontecimientos que delinearon, que configuraron, que diseñaron la sociedad que estamos viviendo hoy. La Luz, antes de que pases al otro tema, tú te referiste al accidente en la John F. Kennedy con Defilló. La John F. Kennedy, que debería llamarse Salvador Allende. Un autobús de pasajeros atropelló a una niña de 14 años que iba a cruzar a la escuela. A la escuela le desbarató las dos piernas. Le desbarató las dos piernas y testigos dijeron que la guagua, con el objetivo de coger un pasajero, se fue en rojo. Dicen que la guagua es una Toyota Hyundai blanca, placa Z502387, supuestamente de la ruta 64, que pertenece a Azochocodubén, afiliada a Petapún y Conatra. Para que nadie sepa lo que es. Conatra, que averigüe cuál fue el chofer y el cobrador. Antonio Marte no solamente va a averiguar, si antes de las 11 no está llamando. Sí, así es. Lo está cancelando, suena. Bueno, entonces, señores, miren, tres cosas breves, porque esto eso es del programa, no mío, el Nobel de Literatura. El único programa que va a hablar con esos detalles del Nobel es este. Muy bien, qué bueno que le haya dedicado tu tiempo a un tema tan interesante. La gente está encantada. La gente está encantada. Ese es un aporte del programa, porque el tema mío yo se lo voy a dedicar. Son las 8:47 minutos. ¿Quién va a indemnizar esa niña? ¿Quién va a indemnizar esa niña? Antonio Marte llama. Víctor, le desbarataron las dos piernas. A mí me llamó una persona que fue testigo del accidente. ¿Quién va a apoyar lo que tiene que ser el tratamiento médico? No, es un drama. Es un desastre. Pero además, yo le digo que todos los días yo vivo haciendo observatorio del tránsito. Es que las personas no respetan a las autoridades, porque las autoridades no se dan a respetar. Entonces, por ejemplo, aquí en la Tiradentes con 27, cambió el semáforo a verde en los que van en dirección oeste-este, los que van hacia el puente de Herrera, desde Herrera hacia el puente. Usted sabe que cambia el semáforo y 13 segundos después siguen cruzando los carros que van en la Tiradentes hacia la UAS. 13 segundos después. No hay autoridad, nadie respeta nada. Y bueno, 8:48 minutos. En 30 segundos, cuando hay un agente de AMET ahí, pero no se ve, y tú ves el semáforo en rojo, eso y te mella la autoridad. Pero el carro que está detrás de ti, el conductor acelera. Porque él no sabe. Porque el de AMET le está dando paso. Claro. Eso es choque, seguro. Bueno. Entonces, miren, señores, dos cosas breves. Apoyar en todos sus detalles el comentario que hizo Hugo Vera, nuestro compañero de trabajo, después que nos fuimos ayer, sobre el tema de Anadive y la indiferencia del gobierno hacia ese sector que comercializa, que importa vehículos de medio uso. Cuando tú combinas repuesto, lubricante, venta, seguro, todo lo que tiene que ver autoadorno, todo lo que tiene que ver con el sector vehículo en República Dominicana, ese es uno de los sectores más dinámicos de la sociedad. Y el gobierno está siendo indiferente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Luis Taver, el presidente de Anadive? Está diciendo que el gobierno le está aumentando los impuestos a los vehículos sin justificación y de manera arbitraria. Entonces hay que sentarse en una mesa de negociación. Y Hugo, que fue parte del equipo de Danilo Medina, que coordinó ese sector en campaña, se siente molesto. Yo nunca había escuchado a Hugo echar un coño. Estaba quillado ayer. Pero creo que tiene razón y yo... ¿Qué fue lo que yo? Bueno, está bien. Vamos, señores. Son las 8:50 minutos. Decir lo siguiente con relación a saludar el aniversario de la muerte del Che. Saludar el aniversario, ¿verdad? No la muerte. Recordar al Che, vivo. Recordar al Che, que fue una víctima de la Guerra Fría. Era una guerra, ahí podía morir cualquiera de cualquier bando, era una realidad que acabamos de explicar ahora mismo, y el Che estaba en el lado socialista, pero en la parte occidental, porque los gringos dirigían todo el oeste del mundo después de que se erigió el muro de Berlín en 1961, él murió en el 68. Yo creo que Evo lo está honrando al Che con ese gobiernazo que está haciendo
cambiando la correlación de sobre la sangre del Che nace una flor. Así es. Entonces, se llama Evo Morales. El PLD honra al Che permanentemente, porque en Santiago varios comités intermedios, específicamente en el ensanche Bermúdez, llevan el nombre de Ernesto Che Guevara. Miren, señores, por último, Julio, en los 5 minutos que me quedan, yo quiero decir lo siguiente. Yo digo, y le decía al compañero que llamó, a Ramón, que cuando nosotros decimos que la OISOE debe desaparecer del organigrama público, nosotros no estamos cuestionando a Balaguer. Nosotros estamos planteando que debemos hacer política conforme a una sociedad distinta y nueva. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder, el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder fruto de una crisis que produjo la sociedad de posguerra. Si Balaguer le roba las elecciones a Peña antes del 90, no pasa nada. ¿Por qué a los gringos les convenía que Balaguer fuera presidente cuando había Guerra Fría? Porque Balaguer perseguía a los comunistas y los mataba. Igual que Otto Pérez Molina en Guatemala. Si Otto Pérez Molina en Guatemala hubiese hecho ese lío antes del 90, no le pasa nada. Entonces, ¿por qué nosotros estamos luchando contra la corrupción en República Dominicana? Porque nos han llegado un paquete de leyes después de la caída del muro. Por eso es que yo digo que hay que dar la caída del muro en las escuelas. Y yo voy a ver algunas cuantas para que ustedes... Por lo menos una, por favor. Es que yo no la voy a mencionar. Okay. Yo nada más es su nomenclatura. Okay. Dice aquí en nuestra propuesta de liderazgo responsable, para colocar sus intereses en la economía dominicana, los Estados Unidos tenían que modificar y crear leyes nuevas que garantizaran la protección y competencia de sus productos. De ahí nos llegaron la Ley de Acceso a la Información 200-04, la Ley de Registro y Propiedad Intelectual 200-00, la Ley 423 de Presupuesto, la Ley 340 de Compra y Contrataciones, la Ley 1192 del Código Tributario, la Ley 1900 de Mercado de Valores, la de Contabilidad Gubernamental, la Monetaria y Financiera, el Código Monetario y Financiero, la Ley de Lavado de Activos, la 479 sobre sociedades comerciales y la última, la 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario. ¿Cuáles características tienen todas estas leyes que yo he mencionado? Ninguna figura en los programas de gobierno de los partidos. Y todas fueron aprobadas después de la caída del muro, porque es una sociedad nueva. ¿Por qué nosotros decimos que la supervisora de obra del Estado debe eliminarse del organigrama? Porque esa obra, como nosotros leímos aquí su base legal, fue construida en la coyuntura del 1986, fue creada para la creación del Fara Colón y su administración. Eso es una distorsión porque existe un Ministerio de Obras Públicas y en el caso de que se mantenga, no debería manejar presupuesto, debería limitarse a la fiscalización. Balaguer fue bueno para ayudar al PLD a llegar al poder y debemos agradecérselo infinitamente. Pero el objetivo de gobierno y el método no era el balaguerista, el de nosotros, era el de Juan Bosch. Y eso es lo que tenemos que retomar. Cambio fuera, Mauricio.